Hola, mi nombre es Jocelyn Guerrero. Estoy cursando la materia de Economía del Transporte y la carrera de Logística y Transporte. Vamos a presentar el siguiente tema, que es la producción de actividades y la gestión del transporte. A continuación tenemos lo que es nuestra introducción, pues ya que dentro de la industria del transporte se han experimentado varios cambios tecnológicos muy notables, tanto en el transporte de viajeros como en el transporte de mercancías, ya que ha afectado al volumen de movimientos dentro de la distribución, ya sea de viajeros o de mercancía, puesto que el transporte es uno de los procesos fundamentales dentro de la logística de una empresa, en donde el transporte por carretera se ha convertido en el modo de transporte más dominante, porque es más factible este modo de transporte para transportar nuestras mercancías o bien los viajeros. A continuación tenemos lo que es el transporte. Como bien lo dijimos, pues se ha convertido en el proceso fundamental dentro de esta estrategia, dentro de una empresa. Pues se ha tomado en cuenta que es la atención prioritaria dentro de este diseño y gestión de este sistema logístico, ya que se tiene como mayor ponderación en este proceso, ya que se debe tomar la decisión en qué modo de transporte se debe de hacer nuestra distribución de productos. A continuación tenemos lo que es la producción de actividades de transporte. Ok. El transporte de carga, como el transporte de pasajeros, tienen en común que su producción no es almacenable. Dentro de que, como está en constante movimiento, pues no se puede almacenar. Ahora, la oferta de transporte puede llegar a ser superior o inferior a la demanda, dependiendo del momento o del lugar dado, dependiendo de la necesidad del usuario. ¿Ok? Para estas actividades del transporte se tienen una clasificación en la cual se debe de tomar en cuenta estas preguntas. Antes de poder elegir un transporte, se deben de hacer estas preguntas, en el cual consta de qué se transporta. Es la primera pregunta que nos debemos de hacer: ¿qué se transporta? Ya sea en nuestras dos respuestas, que sea el tipo de transporte, que sea de mercancía o de pasajeros. Después de haber tomado esa decisión, nos debemos de preguntar en qué medio vamos a transportar lo que vamos a transportar, como viene siendo ya sea por tipo terrestre, por tipo aéreo, por agua, marítimo, por el transporte fluvial, por el transporte terrestre, por el transporte por carretera, por el ferroviario o bien por el transporte por tubería. Después de que tomamos esta elección, debemos hacernos la siguiente pregunta, que es ¿a qué distancia? Puede ser a una distancia corta, a una distancia media o a una distancia larga. Después de tener estas tres respuestas, debemos de ver con qué seguridad, con qué regularidad se tiene. O sea, si es el transporte regular o discrecional. El regular es que es muy constante y el discrecional es que es de vez en cuando. Después de esto se debe de ver cuál es la relación entre el transportista y el usuario, ya sea que pueda ser un transporte público o, eh, o pueda ser un transporte privado, en el cual pues es por cuenta propia. Ahora tendremos lo que viene siendo una de las características importantes dentro del transporte,
es que son los inputs. Los inputs vienen siendo los movimientos de la mercancía o de los pasajeros que se deben de mover, o sea, el movimiento. Y pues esto resulta impredecible dentro de la producción debido al tiempo invertido de los usuarios en el desplazamiento de un origen a un destino. Bueno, un punto importante es el coste de la actividad del transporte y bien la elección de los nodos que dependen críticamente del tiempo que dura el traslado de la mercancía de cierto origen a cierto punto. Bien, si se tiene también un transporte más rápido y con mayor frecuencia, pues esto traería nuevos usuarios y se condiciona el consumo de otros inputs. Después, dentro de estas acciones del transporte, se tiene lo que es la importancia de la red, pues de la red de transporte, pues ya que la red de transporte es el conjunto de distintos destinos y orígenes que van conectados por infraestructuras, en las cuales nos permite ofrecer a uno o más proveedores las distintas formas de transporte, en el cual pues a esto referimos a que puede ser eh, un traslado o un movimiento ya sea directo, o sea, desde que es del origen hasta el punto, o bien a escala, si se debe de, por ejemplo, hacer paradas entre esa distancia. También se tiene lo que es la opción de si es unimodal, o sea que solamente se utilice un solo transporte, o bien multimodal, que dentro de ese movimiento de transporte de la mercancía se deben utilizar uno o varios modos de transporte. Podría ser de carretero a marítimo o de carretero a aéreo o de ferroviario a carretero. Puede ser tomar esa decisión dentro de esta red de transporte. Pues ya que con esto nos da un mejor aprovechamiento de la posibilidad de operar, ya que si se analizan, ya que así se analizan la mayoría de las actividades de este transporte. Ahora tenemos lo que es la tecnología dentro del transporte, ya que pues dentro de estas actividades de transporte se requiere de combinar distintos tipos de factores eh, de productivos o bien los inputs y también lo que es el resultado, lo que se genera, el output, ya que con este output puede medirse de diferentes formas, como se puede medir bien por, por viajeros transportados o también por las toneladas movidas y pues también por los viajes realizados, así como la combinación de camiones, de conductores, la capacidad de almacenes y de ver qué personal se debe de contar con el personal de carga y descarga, ya que estas necesidades son, pues son una de las necesidades para poder producir nuestros servicios. Dentro de esto debemos de tener una toma de decisiones en el cual debemos de elegir qué tipo de transporte se va a utilizar para poder distribuir nuestra mercancía. Dentro de esto debemos de tener lo que es la planeación y la construcción de la capacidad que se debe de disponer en el usuario. Ok, en las funciones de producción y sus componentes, la función de producción representa todos los niveles de inputs que se viene convirtiendo en determinado nivel de servicios con menos cantidades indicadas a la función de producción sin que esto pueda incrementar la producción de los inputs. Después tenemos lo que viene siendo cómo se libera o cómo se expresa lo que viene siendo las funciones de producción, en el cual tenemos lo que es una Q, que es igual a F,
entre paréntesis KELFN, que a continuación tenemos lo que viene siendo que la Q se refiere al flujo máximo de vehículos a utilizar en la infraestructura, en la cual pues se debe de tener lo que es en cuánto tiempo o en cuántos días se debe de realizar este movimiento de producción. Después la K viene siendo el capital, cuánto capital se tiene que mover. La viene siendo vehículo de apoyo, en qué vehículos vamos a estar transportando la mercancía o los viajeros. L vienen siendo los empleados. Los empleados cuentan, por ejemplo, cuántos empleados tenemos para realizar estos movimientos de transporte. Ahora, la F vienen siendo las inversiones en gastos de la conservación y en el mantenimiento, o sea, cuánto estamos invirtiendo dentro de lo que tenemos que estar almacenando, lo que tenemos que estar guardando. Y la N vienen siendo los recursos naturales que se tienen para poder hacer este tipo de movimiento. Teniendo o desarrollando esta función, pues nos da una mejor resolución para poder tomar la decisión de qué modo de transporte se debe tomar, en cuánto tiempo y cuántos empleados debemos de utilizar para estos movimientos y cuánto nos va a costar. Después tenemos lo que vienen siendo el tipo de usuario como factor productivo. En el tiempo de usuario pues tenemos lo que viene siendo el tiempo de usuario, el desplazamiento de un origen a otro. También dentro de este tiempo de usuario también se debe al hacer este tipo de movimiento también se consume energía. Cuando nosotros hacemos este factor, pues también se hace el uso de infraestructura. ¿A qué se refiere el uso de infraestructura? Que cuando uno se mueve de un origen a un destino, pues estamos utilizando lo que vienen siendo las carreteras o los puertos o bien los establecimientos. Ahora tenemos lo que es emplea un factor de trabajo, o sea, el tiempo que tú estás tomando en realizar ese traslado de un lugar a otro. Y también se cuenta lo que viene siendo dentro de los factores el número de paradas. Por ejemplo, si estás en un transporte público y si es que hace distintas paradas, pues ahí es un tiempo que el usuario está teniendo. ¿Sí? Dentro de estas paradas, porque cada parada pues es un factor en el que incurre dentro del tiempo del usuario. Ahora veremos lo que es la gestión del transporte. Bueno, pues la gestión del transporte se debe de tener lo que es en sí la implementación de procesos dentro de esta planificación, pues ya que dentro de la planificación del proceso de este diseño logístico, se debe de tener el mayor aprovechamiento. Esto quiere decir que se debe de tener una ruta en la cual nos salga, pues sí, aprovechar lo que viene siendo el tiempo que se está dando y al menos costo, ¿sí? Para poder, pues también lo que es la producción, tener una mayor producción o cumplir con esa producción para poder transportarla y ver cuál es el modo de transporte más correcto para poder distribuir nuestra mercancía. Como bien lo tenemos, pues la distribución. Debemos de tomar la mejor decisión, si debe de ser, en qué tipo de modo se debe de transportar, ya sea carretero, terrestre, marítimo, ferroviario o bien aéreo. Debemos de ver cuál es el modo de transporte que nos conviene más para poder hacer la entrega más rápida y también pues tener el costo más bajo y darle un buen servicio al cliente. Siempre dar un buen servicio al cliente, como viene siendo una entrega rápida,
o bien pues entregar productos de calidad. Ahora tendremos lo que son los factores, como bien mencionaba, pues dentro de estos factores, dentro de la gestión del transporte, debemos de tener la importancia de los costes, o sea, tener una ruta establecida en la cual pues tengamos el coste más bajo, tener una eficiencia de 10, tener con precisión en la toma de decisiones, saber que sea el modo correcto de transportar la mercancía o bien los viajeros. La seguridad, debemos de tener en cuenta la seguridad de nuestro producto o bien de nuestros viajeros en este caso. También otro punto importante es la rapidez de la entrega. Es muy importante este punto ya que pues es un punto a favor a que nuestros clientes estén satisfechos en tener su mercancía o bien los viajeros lleguen a tiempo. El servicio al cliente, pues es, como bien lo mencionaba, tenerlos contentos en que estén de acuerdo con nuestros servicios de transporte. Y el modo, pues saber en qué modo de transporte se debe de trasladar, ya sean los viajeros o la mercancía a distribuir, que vienen siendo pues el marítimo, el aéreo, el carretero y el ferroviario. Ahora tenemos lo que vienen siendo la penetración de mercados, en el cual pues se tiene lo que vienen siendo dentro del mismo mercado la competitividad dentro del mercado. Después tenemos lo que es el uso intensivo de las instalaciones y bien las especialización de la mano de obra. Lo que tenemos dentro de esta competitividad es que debemos de saber cómo debemos de utilizar estas instalaciones y también pues aprovechar la mano de obra. Como viene siendo en el medio ferroviario, pues tomar en cuenta lo que es la larga distancia. El ferroviario es de larga distancia y pues también puede transportar lo que es la materia prima, como químicos o cosas orgánicas. También se tiene lo que es el camión, que el camión pues más que nada tiene una longitud de carga y también pues transporta productos semiterminados y terminados. El barco pues es otro de nuestros factores, de nuestros modos de transporte en el cual pues el barco tiene un desplazamiento de liberación pues por la economía, de la regularización de la economía y también pues se pueden transportar productos de granel o de bajo valor. En el modo de transporte del avión pues tenemos lo que son el modo de redes internacionales en la logística y bien pues el flujo de bienes, la energía y otros recursos como por ejemplo la información. También tenemos otro que es importante, es en los ductos, el cómo podemos trasladar lo que vienen siendo pues lo que es el petróleo crudo o bien los productos de baja refinería. Pero lo que tiene es que es muy lento y pues el tiempo de tránsito es el más confiable para poder hacer este traslado. ¿Ok? Bueno, como conclusión tenemos que pues gracias a esta información que hemos dado, el transporte es el más importante dentro de una empresa, pues ya que se ha contemplado dentro de la planificación que es muy importante. Para esto, pues se utiliza en funciones dentro de la producción para poder tomar decisiones más concretas mediante qué tipo de transporte se debe de utilizar para realizar el traslado, ya sea de mercancía o de viajeros, y tener un tipo de estructura en la ruta, de saber qué se debe de utilizar para la optimización de los costes, para saber con qué seguridad, con la eficacia y el tiempo de entrega. Son factores muy importantes que se deben de tener dentro de la producción y la gestión del transporte y también saber
los servicios que puede ofrecer el transporte del usuario. Y esto es todo. Gracias.